Bien, en la clase anterior habíamos hablado de tres formas de ver probabilidad. La forma clásica, la que involucra regla de Laplace. La forma que se suele llamar como frecuencia relativa, que hace referencia a información pasada. Y la forma subjetiva, muy poco utilizada. Y a la que la vamos a dedicar hoy se suele conocer como probabilidad axiomática. En matemáticas se utilizan algunos términos, quizás algunos lo han visto en clases o oído mencionar en clases anteriores. Términos como axioma, probabilidad, axioma, teorema, definición, corolario, que lo que hacen es servir de base y de una u otra forma demostrar algunas fórmulas que sirven de sustento a una teoría. Y esto que lo que vamos a considerar, la que se conoce como teoría axiomática, fue propuesta por un ruso en 1932, Juan Alexei Kolmogorov se llamaba él, donde básicamente sentó como las bases de forma que la estadística y probabilidad que se miraba hasta el momento como algo de burla, fuese visto como una función más matemáticas. Como tenemos escrito por acá, no permite, me voy a buscar otro término que me ayuda mucho a comentar. Bien, como ando buscándolo el puntero, pero es que no me acuerdo de eso aquí. Acá. Bien, esta de acá. El puntero. Las fórmulas matemáticas se suelen basar en axiomas. Se suele considerar un axioma en matemáticas algo que es cierto y no necesita ser demostrado. Algo que es cierto y no necesita ser demostrado. Y esas cosas que se conocen como axiomas permiten demostrar, y aquí sí el término, demostrar otras fórmulas en el caso de matemáticas, ¿verdad? Kolmogorov propuso esta definición para la parte de probabilidad, como definición de probabilidad, lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente. Vamos a llamar probabilidad a una función, lo que está escrito en rojo acá. La probabilidad es una función. Es una función, así como cuando nos enseñaban y igual a f de x, y era una función, f. Entonces la probabilidad para nosotros va a ser una función que asigna a cada evento, o sea, es una función que se evalúa en un evento, generalmente en matemáticas cuando nos hablaban de función y igual a f de x, la función la evaluábamos en x. Esa función f la evaluábamos en x. Acá, esa función p se suele evaluar y la vamos a evaluar en un evento, ¿verdad? Y esta función que se suele representar, que la vamos a representar de esta manera, como p de a, o sea, la función p evaluada en a, tiene que cumplir tres axiomas. Como mencionaba, la idea de axiomas es algo que se asume cierto y no es necesario demostrarlo, ¿no? Los axiomas son los que tenemos enumerados acá. El axioma de no negatividad, es decir, P de A, que es la función, eso que le vamos a llamar probabilidad, debe de ser positiva. Una segunda, la probabilidad del espacio muestral, bueno, aquí utilicé el sigma como espacio muestral, porque recordemos que el espacio muestral, mencionábamos, podíamos representarlo con la letra E, S o sigma, según el texto que consultásemos. Y había una tercera que se conoce como aditividad, que es esta, que la, perdón, no lo voy a colocar todo, que es esta de acá, ¿verdad? Que la probabilidad de una unión, resulta ser la suma de las probabilidades, pero acá hay una condición adicional, y esa condición adicional es que la intersección tiene que ser vacía, que la intersección tiene que ser vacía.
la idea de esta teoría axiomática es que todo lo demás se puede demostrar. Y si a todo lo demás hago referencia a fórmulas, todas las demás fórmulas que vamos a considerar se pueden demostrar, ¿verdad? Se pueden demostrar. Aquí en la presentación van a encontrar ustedes algunas demostraciones de las fórmulas que vamos a utilizar. Generalmente el enunciado es lo que está en verde. Lo que está en verde, la demostración es lo que está en rojo y se llega a una fórmula deducida o que se puede comprobar con esto de la negatividad, con esto de la normalización y con esto de la aditividad. Entonces, supongamos que queremos demostrar de manera inicial esto de acá, que la probabilidad de vacío es igual a 0. Para acá vamos a considerar una de aquellas propiedades que vimos en su momento cuando hablamos de la intersección, una que se conoce como de absorción, en el cual cualquier conjunto, si lo insertamos con el espacio muestral, nos da el mismo conjunto. Entonces partimos de esta idea, que el espacio muestral es igual al espacio muestral unido con vacío. Otra de aquellas propiedades que vimos cuando consideramos las operaciones, bueno, mencionamos, porque quizás no lo recuerden con detalle, cuando vimos las propiedades de las operaciones, ¿verdad? Propiedades de las operaciones. Voy a retroceder un poquitito para que buscar las propiedades estas que utilizamos acá, que un conjunto interceptado con el espacio muestral es el mismo conjunto, esa propiedad la utilizamos, y la otra, que cualquier conjunto unido con vacío nos da el mismo conjunto. Entonces vamos a buscar esas propiedades. Bueno, voy a buscar las páginas anteriores. Esta la vimos en su momento cuando consideramos las operaciones con conjuntos. La última de ellas, una de acá, la que se conoce como absorción. Cualquier conjunto interceptado con vacío es vacío. Esta es una de esas propiedades que se vamos a considerar para demostrar aquella propiedad que mencionábamos previamente. ¿Va? La última, todo conjunto interceptado con vacío nos da vacío. Esa es una de las que vamos a utilizar. Y otra que vamos a considerar, que mencionaba, que está acá, es esta. Esta de acá. No, perdón, es la de abajo, perdón, es esta de acá abajo. Es esta de acá. ¿Verdad? Todo conjunto interceptado con vacío, unido, perdón, con vacío es el mismo conjunto. Esas dos propiedades las vamos a considerar. ¿Verdad? Esas dos propiedades las vamos a considerar en esa pequeña demostración que estamos haciendo de manera inicial, ¿verdad? De manera inicial. Ok. Todo conjunto interceptado con vacío es vacío. ¿Verdad? Esta que está, la que está en verde acá. Y vamos a considerar que todo conjunto unido con vacío es el mismo conjunto. Entonces, considerar acá como conjunto el espacio muestral. Como se cumple esta condición, que la intersección es vacía, entonces podemos utilizar el principio de aditividad, que sería la probabilidad del primero, la probabilidad de la unión sería la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Y acá, donde tenemos una unión, aquí donde tenemos una unión, hacemos uso de la propiedad número 3. Entonces sería la probabilidad del primero, que es S, más la probabilidad del segundo, que es vacío. ¿Verdad? Que es vacío.
podemos cancelar ya sea acá, PDS con PDS. Si cancelásemos, lo que nos quedaría es que la probabilidad de vacío es 0, ¿verdad? O bien, como está escrito acá, probabilidad de S es 1 más probabilidad de vacío. Y a considerar al otro lado de la igualdad que PDS es 1. Entonces, a la larga lo que nos queda es que la probabilidad de vacío resulta ser 0. Que es una de las fórmulas que vamos a considerar. De manera similar, pues hay unas por acá, probabilidad de eventos complementarios, ¿no? La probabilidad de eventos complementarios de forma tal que la probabilidad de un complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento. Eso es lo que se quiere demostrar. Se puede demostrar haciendo uso de las 3 propiedades que teníamos previamente, ¿verdad? Considerar acá que la unión de un evento con su complemento es el espacio muestral. Entonces, me voy un poco para acá atrás, que la probabilidad de un evento con su complemento es el espacio muestral. Pero la probabilidad del espacio muestral es 1. Entonces, si consideramos los extremos, bueno, aparte, acá tenemos probabilidad de una unión. Acá tenemos probabilidad de una unión. Y la propiedad 3, la probabilidad de una unión es la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento. Recordemos el hecho que un evento y su complemento son vacíos, su intersección, ¿verdad? Entonces, despejando nos queda que la probabilidad del complemento resulta ser igual a, sobre todo trasladando la probabilidad de A al otro lado de la igualdad, que la probabilidad del evento es igual a 1 menos probabilidad de A. 1 menos probabilidad de A. No sé si estamos de acuerdo. Están las demostraciones ahí, ¿verdad? Más por tiempo y que por otra cosa las vamos a considerar, pero sí están todas las demostraciones acá de cómo encontrar las propiedades que vamos a considerar, ¿verdad? Estas se suelen conocer como los principios o los axiomas iniciales y los restantes como axiomas, y los restantes se suelen conocer como teoremas. El axioma, estos 3 se asume que son ciertos y los restantes se suelen conocer como teoremas. Los axiomas no se demuestran, los teoremas sí. Y acá tenemos algunos demostrados, ¿verdad? Digamos, cómo demostrar que la probabilidad está entre 0 y 1. Se encuentra acá. Muchas veces ayudan los diagramas de Venn, como vimos un ejemplo anteriormente, ¿no? Que si un conjunto está contenido en otro, o evento está contenido en otro, la probabilidad de ese conjunto es menor que la probabilidad de otro. Bueno, y está comprobado acá haciendo uso de los diagramas de Venn. Nos va a interesar la propiedad. Bueno, igual acá, la propiedad de B menos A, y sobre todo esta última, ¿no? Que se conoce como regla de la suma, que es una generalización de aquella primera fórmula que tenemos acá. Como mencionaba, pues, espero, si hay alguien que estudia matemáticas, sería bueno que los viera con detalle. En matemáticas se supone que hay que ver de dónde salen las fórmulas y no tomarlas así por así, ¿no? Pero están demostradas acá esas fórmulas, ¿verdad? De manera general, de manera inicial, estas fórmulas son las siguientes, ¿verdad? De manera inicial, estas fórmulas son las siguientes, ¿verdad? Que son de manera inicial con las que vamos a trabajar. La probabilidad debe de estar entre 0 y 1. Puede ser 0 o en su defecto puede ser 1. La probabilidad de S, el espacio muestral, es 1. La probabilidad de vacío es 0. La probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Y estos último de acá, eso último de acá, suele aparecer en lo que está medio oscuro ahí,
de una manera general. Si la intersección es vacía, esta probabilidad es 0. Sí, perdón, si la intersección es vacía, acá tendríamos probabilidad de vacío. Y de acuerdo a esta propiedad, eso sería 0. De manera inicial, con estas con estas 5 fórmulas vamos a trabajar, ¿verdad? Con estas 5 fórmulas vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo las aplicamos? ¿Cómo las aplicamos? Pues, acá hay dos probabilidades, dos definiciones que las vamos a mencionar más adelante. ¿Cómo las aplicamos? Pues, si nos fijábamos bien, dos de esas fórmulas, bueno, las primeras 3 de esas fórmulas eran aquellos principios o los axiomas, que la probabilidad de vacío, que la probabilidad de vacío es 0, que la probabilidad debe ser mayor que 1, probabilidad del espacio muestral tiene que ser 1. ¿No? De manera inicial vamos a trabajar con estas dos fórmulas. La probabilidad de la unión, probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la intersección. Con los diagramas de Venn se puede ver de manera inicial algo. Cuando consideramos probabilidad de A, consideramos toda el área de A, o sea, todo el círculo de A. Cuando consideramos la probabilidad de B, todo el círculo de B. Y hay esta partecita de acá que la consideramos 2 veces, donde tenemos el mouse acá. Bueno, en este de acá creo que no se puede cambiar el color, por eso no lo dejo acá. Acá, la parte de acá arriba. La intersección la consideramos 2 veces. Entonces lo que se suele hacer es restar una de acá. En eventos complementarios, recordemos que los eventos complementarios son los que se niegan uno con otro. Bueno, y teníamos esto de acá, que la probabilidad del complemento era igual a 1 menos la probabilidad del evento. Menos la probabilidad del evento. ¿Verdad? Ok. Consideremos algunos ejemplos, primeramente de directos y ver cómo hacemos uso de estas fórmulas para en eventos un poquitito más, o en problemas, entre comillas, un poquitito más complicados, ¿verdad? De manera inicial, como mencionaba en una clase anterior, los eventos o los problemas suelen ser planteados en forma verbal. En esa forma verbal, o bien como oración, hay que definir cuál es el experimento. De acuerdo al experimento, definir, encontrar el espacio muestral y definir el evento. Este es un ejemplo muy, muy típico. Fácil y muy, muy típico. Nos piden determinar cuál es la probabilidad de obtener una suma de 7 en el lanzamiento de dados, considerando los puntitos, numeración que suele aparecer en la cara superior al momento de lanzar un dado. ¿Cuál sería el experimento? El lanzar los dados. Este de acá sería el experimento, el lanzar los dados. Y tendríamos que ver cuál es el evento. Recordar que el evento hay que definirlo, que el evento hay que definirlo. E indirectamente ese evento debe de aparecer en la pregunta. Probabilidad de algo. Ese algo deberá de ser el evento. Entonces, en el ejemplo particular de acá, se nos pide la probabilidad de obtener una suma de 7. O sea, lanzamos los dados y queremos que la suma sea 7. Este sería un evento. ¿No? Obtener un 7, el experimento en el cual vamos a buscar ese resultado es obtener un 7. Bueno, acá podríamos hacer un diagrama de árbol. ¿Verdad? Un diagrama de árbol, que en el primer lanzamiento nos aparezca un 1, un 2, un 3. O sea, colocarlos todos así, como mirábamos aquel del diagrama de árbol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hacia abajo. Bueno, si en el primero nos salió un 1, pues considerar en el segundo un 1, un 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué tendríamos que hacer? Sumar esos resultados. ¿Vale? Un espacio muestral podría ser este de acá.
Y sobre todo los escribí de manera más conveniente. En la primera fila, los primeros resultados, 1 para el primer dado, variando en el segundo dado. 2, la segunda fila, el resultado del primer dado, la segunda componente, el resultado del segundo dado, y así sucesivamente. Todos estos resultados formarán parte del espacio muestral. Todos estos resultados formarán parte del espacio muestral. ¿Qué queremos? La suma. Bueno, en este primer resultado, la suma de de los dados que se obtienen da 7, da 2, perdón, da 2. No nos interesa. No formaría parte del evento A. Este resultado, la suma nos da 3. Tampoco formaría parte del evento A. Y así sucesivamente. Bueno, muy convenientemente está acá en rojo para distinguir los resultados. Bueno, casi no se distingue el color que seleccioné acá. Voy a tomar otro un poco más, este de acá. Sí formará parte del espacio muestral, porque la suma de los resultados resulta ser 7. Y así sucesivamente. Sobre todo acá creo que se ilustra aquellos que están en rojo, que son los que formarán parte del evento. El evento que, repito, tenemos que definir la suma de los números al lanzar los dados sea 7. Consideramos 7 porque esa es la probabilidad que nos están pidiendo. Si fuese otra, pues tendríamos que ver cuáles resultados de todo este espacio muestral son los que cumplen esa condición. ¿Cómo definimos probabilidad? Bueno, según la regla de Laplace, el número de resultados favorables de A le llamamos cardinalidad. ¿Cuántos resultados favorables teníamos? Sobre el número total de posibles resultados. Los posibles resultados es la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. Entonces, en el caso particular del ejemplo que estamos considerando acá, tenemos 6 posibles resultados. Mencionaba en esta agrupación los que están en color rojo, ¿verdad? De 36 resultados posibles. Entonces, la probabilidad sería 6 sobre 36, que si dividimos, obtenemos numéricamente este valor. Bueno, está aproximado a 4 decimales, ¿verdad? Porque recordemos que sería 0.1666666 acá y está aproximado a 4 decimales. Convenientemente, cuando se trabaja con probabilidad, se suele utilizar la fracción con 4 decimales. Sobre todo, ya que cuando se le da la interpretación, esta interpretación que haríamos con este término que tenemos aquí, tenga 2 decimales. Entonces, cuando se utilizan resultados en probabilidad, se suele trabajar la gran mayoría de veces, sobre todo el resultado final, con 4 decimales. Y eso lo vamos a mantener sobre todo en los exámenes y en todo lo que vamos a considerar posteriormente. Esto para que el resultado en porcentaje ya involucre 2 decimales, que es lo que se suele considerar para su interpretación. Volviendo al ejemplo de acá, la interpretación vendría a ser que existe un 16.67%, este de acá, de obtener un 7. El 7, eso de obtener el 7, es el evento que estaba definido acá. El evento que estaba definido acá y al cual nos pedían encontrar su probabilidad. Entonces, esa sería la probabilidad y no nos olvidemos, toda probabilidad tiene una interpretación. No sé si el ejemplo inicial está claro. Sí. Ok, veamos un segundo ejemplo. Ok, qué bien. Un segundo ejemplo. Bien, voy a ampliar un poquitito para que solo se vea ese ejemplo de acá. Okay, ese primer ejemplo de acá. Bueno, me acompañan en la lectura. La probabilidad de que llueva es 0.20. Previo. 0.20 está como proporción, como decimal.
Si recordamos en el caso el ejemplo anterior, voy a mirar el ejemplo anterior, aquí la probabilidad la podíamos expresar como fracción, si recordamos, como fracción, como decimal o proporción entre 0 y 1, o bien como porcentajes, ¿verdad? O bien como porcentajes. Y recalco algo, los porcentajes se suelen utilizar sobre todo para dar la interpretación, ¿verdad? Para dar la interpretación. Bueno, volviendo al caso de acá. Se nos dice que la probabilidad de que llueva mañana es 0.20, de que truene es 0.10, la probabilidad de que llueva y truene es 0.7 y hay una probabilidad que nos piden. Por partes. Me voy primero a la pregunta. A la pregunta. Voy a tratar de remarcar ahí. Nos pide la probabilidad de algo. Ese algo deberá de ser un evento. Ese algo deberá de ser un evento. Deberá de ser un evento. ¿Qué evento es este? Que llueva o truene. Ok. Entonces, el evento es llueva o truene. ¿Estamos de acuerdo? Ok, voy a eliminar algo de acá. Pero en este caso hay una palabrita, bueno, más que una palabrita, es una sola letra clave aquí, este O. El O nos iba a aparecer cuando tuviésemos operación entre dos eventos. Un evento está antes del O, otro evento está posterior al O. Entonces, acá tendríamos dos eventos. Un evento sería que llueva. La pregunta que nos formulan, o bien de la misma información podemos sacar los eventos. Están casi implícitos ahí cuáles son los eventos adecuados. Los eventos adecuados. Entonces acá un evento podría ser, llamándole A. Recordemos, hay que definir los eventos. A, que llueva mañana. Llueve mañana. Y de acuerdo a la información, para este único evento que llueva mañana, su probabilidad es 0.20. Otro evento, si nos vamos a la misma pregunta, era que lloviese, y otro es que truene. Entonces, otro evento podría ser que truene mañana. La letra es indiferente, ¿verdad? La letra es indiferente. En esa letra indiferente es la que vamos a utilizar en forma simbólica. En forma simbólica. No sé si estamos de acuerdo. Ok. Sí. Veamos entonces la información que nos dan. La probabilidad de que llueva es 0.20. Si el evento A es de que llueva, esta sería su probabilidad. La probabilidad de que truena es 0.10. Si el evento B le llamamos que truene mañana, su probabilidad sería 0.10. Y posteriormente nos dicen que la probabilidad de que llueva y, acá hay otra palabrita, y esta ahí que nos indicaba una Intersección. intersección. Ok, muy intencionalmente dejé algo acá. Miren, hay algunos libros, y sobre todo si buscan en internet, que no hacen uso de los símbolos. O sea, el símbolo de la unión y símbolo de la intersección, sino que suelen expresarlos en palabras. Entonces, este A y B es una intersección, ¿verdad? Entonces, en algunos libros, sobre todo si buscan en internet problemas resueltos para auxiliarse en sus estudios, puede que aparezca así, A y B, o bien, como tenemos acá abajo, A intersección B. Pero en muchos textos no hacen uso de los símbolos, sino que hacen uso más de la palabra, ¿verdad? Es igual, ¿verdad? Es igual. A la larga lo que interesa es el resultado, ¿verdad? Volviendo a la pregunta que nos están solicitando, ¿cuál es la probabilidad de que llueva o truene? Que llueva es A, el O es una unión, que truene es B. Entonces lo que nos están pidiendo es esto de acá. No sé si estamos de acuerdo. Sí, sí, se ha entendido. Sí. Ok. Voy a retroceder un poquitito. Bueno, me voy acá mejor. Estas fórmulas hay que tenerlas muy a mano. Bueno, acá solo hay una parte. Acá solo hay una parte, ¿verdad?
Aquí solo tengo las fórmulas que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Hemos visto hasta el momento. Esto al final les mando esta de acá. Estas son todas las fórmulas que vamos a considerar. Entonces, hasta el momento solo hemos visto ciertas fórmulas, ¿verdad? Que son estas de aquí, ¿verdad? Probabilidad de una unión. Probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Como lo que nos están pidiendo es una probabilidad de una unión, esta es la fórmula que tendríamos que emplear. Como jalada de acá. Probabilidad de la unión es probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y lo que hacemos es sustituir numéricamente los datos que se nos proporcionan. Probabilidad de A, 0.20. Probabilidad de B, 0.10 menos probabilidad de la intersección, 0.07. Los datos que nos dan acá. Operamos numéricamente, nos da 0.23. Recordemos, una interpretación se suele utilizar más en forma de porcentajes. Existe un 23% de que llueva o truene, todo lo que nos habían solicitado previamente. ¿Sí? Ejemplos inicial, espero que sea así ilustrativo, una forma de cómo trabajar con ella. ¿Sí? Okay. Veamos un segundo ejemplo. Bueno, como mencionaba, se suele dar una información muchas veces. Acá lo tenemos ya en forma de oración. Hay que definir los eventos. Aquí solo está planteada la pregunta, pero lo ideal es definir los eventos que se van a considerar. Bueno, se nos dice que en cierta comunidad la probabilidad de que una persona tenga televisor es 0.83, que tenga lavadora es 0.62 y que tenga ambos es 0.51. Tendríamos que definir eventos. Aquí sí no está, el evento es este, el evento es otro. Los eventos se pueden representar con cualquier letra. Eso es indiferente. Porque a la larga, lo que tendremos que considerar es el resultado numérico. Y la interpretación no nos dice, no sería, existe me voy al ejemplo anterior, un 23% de que A unión B sea esto, sino qué representa A y qué representa B. Entonces, de acuerdo a la información, hay que definir dos eventos. Un evento podría ser, si le llamamos T, tenga televisor. Este podría ser un evento. Otro evento sería que tenga lavadora. Utilizar una letra para para lo del televisor, utilizar otra letra para lo de la lavadora, ¿sí? Y que tenga ambos, ¿qué vendría a ser? Pregunto algo así. Si este le llamamos T, a que tenga televisor, usando la inicial de T. Si este es T y este es L, este de acá, ¿qué sería? Intersección T, TL. Intercepción L. Intersección correcto de T y de L, ¿verdad? Entonces, no está el I allá, pero en la frase se interpreta exactamente la misma idea, ¿verdad? Ok. El primero de los incisos, ¿cuál es la probabilidad de que una familia no? Bueno, está el no resaltado acá, tenga lavadora. Si la lavadora lo habíamos representado con L, ¿qué nos están pidiendo acá? El complemento de La L. probabilidad de complemento, correcto, porque el no niega el evento, ¿verdad? Y esa probabilidad del complemento, permítanme un segundito, es la última fórmula que tenemos acá. La probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, como lo que nos están pidiendo es que no complemento tenga lavadora, sería 1 menos la probabilidad de que tenga lavadora. ¿Sí? 1 menos la probabilidad de que tenga lavadora. ¿Y eso cuánto nos da? Volviendo al caso del ejemplo. 1 menos 0.62. Correcto, sería 1 menos 0.62, que es 0.38.
que repito, más comúnmente la interpretación se suele dar en forma de porcentaje. ¿Estamos? Bien. El Sí. siguiente inciso. Probabilidad de que una familia tenga lavadora o ¿ese o qué es? Unión. 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 Ok. Entonces vendría a ser, bueno, permítanme. Sí sería bueno que esta fórmula, repito, las tengan muy a mano, porque son las que vamos a trabajar y van a trabajar sobre todo ustedes más adelante. Bueno, me estoy moviendo acá y sí les sugiero que se las tomen a mano, sobre todo cuando avancemos un poco más, ¿verdad? Entonces, una unión, la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Que sería en este caso la probabilidad de que tenga televisor. Uno es uno de los eventos, más que tenga lavadora, menos, bueno, aquí la tenemos acá arriba, para si no la recordamos. Acá arriba está. Es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Si sustituimos numéricamente los valores sería 0.83 más 0.62 menos 0.51. Que nos da, ¿cuánto? Bueno, el resultado está ahí, en porcentajes, eso sí. 0.94. ¿Verdad? Que en porcentaje sería el 94%. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Esta es una unión. sí. Esta es una unión. En el último caso, de que una familia no tenga televisor ni lavadora. Ok, aquí sí me voy a detener un poquitito porque quiero que me digan qué representa este evento. Simbólicamente, ¿qué es este evento? No tiene lavadora ni televisor. El complemento, Del complemento de A con el complemento B. ¿Me decía? el complemento de la unión. Bueno, uno dice el complemento de la unión. Otro le escuché el complemento de A con complemento de B. ¿Sí? Sí. Ok. Sería A complemento, intersección con B complemento. Ok. Ok, se fijan, a tres han contestado Es solo permítanme, y las tres respuestas son diferentes. Entonces, aquí es donde entra la ayuda de los diagramas de Venn. Aquí es donde entra la ayuda de los diagramas de Venn. Ok, yo había dejado acá uno ejemplos que vamos a ver un poquitito más adelante. Voy a tomar uno de estos. Ok. Voy bueno, no sé. Bueno, esto es un ejemplo que había colocado acá para verlo. Imaginémonos que este es el decía televisor, estaba en mayúscula. Televisor, lavadora. ¿Verdad? Ok. Entonces hago la pregunta. Ok. Miren. Tenga televisor, punto 83. Tenga lavadora, punto 62. Tenga ambos, punto 51. Ok, me voy acá. Te voy a hacer preguntas en el siguiente sentido. Ando buscando el cursor. ¿Se mira el cursor ahí? Sí, ok. Si estoy aquí en la parte azul, ¿qué tiene? Televisor. Televisor. Ok. En este de aquí en medio, ¿qué tiene? televisor y lavadora. Ambos, ¿verdad? Televisión y lavadora. ¿Y acá qué tiene? Lavadora. Lavadora. ¿Y lo que esté en blanco, qué es? Ninguno. Uno de los dos. Ninguno de los dos. Y ese ninguno, lo que está afuera es el complemento de la unión. No sé si lo ven. Porque Sí. la unión es todo lo de acá. Lo que está afuera es el complemento de la unión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Okay. Voy a retroceder este de acá porque esto lo vamos a usar más adelante. Entonces quiero que esté con las letras que vamos a considerar. Okay. Volviendo al caso de acá. No tenga lavador, televisor ni lavadora, ¿qué es? El complemento Complemento. de la unión. Complemento del... De la unión, ¿verdad?
Entonces, si el primero es, si este de acá era la unión, 94%, bueno, está en porcentajes, ¿cuál es su complemento? 1 menos 94. No. Fíjese que gracias, se equivocó, pero le agradezco por algo. Me voy a la parte de acá. Me voy a la parte de acá, porque aquí puedo escribir y quiero mencionarles algo. Voy a tomar este para copiar. Pero voy a colocar una nueva diapositiva en blanco acá mejor. Permítame, quiero hacer algo. A ver si me resulta. Ok. Esa es la fórmula del complemento. Pero quizás no he mencionado algo. Esta fórmula es aplicable si trabajamos con proporciones. Porque así como mencionó usted ahorita, y voy a colocarlo tal como me lo mencionó, 1 menos 94%. ¿Eso cuánto nos da? Ojo. Tenía que ser 0.94, me equivoqué. Correcto. Correcto. Vio el error, ¿verdad? Sí. Ok, le agradezco porque sí se me ha pasado por alto ese pequeñísimo detalle. ¿Verdad? Le agradezco, pero recordemos, se suele trabajar normalmente con proporciones. Estoy buscando la presentación. Trabaja con proporciones y sobre todo el resultado sí expresarlo en porcentajes como interpretación. ¿Sí? Ok, a ver qué más adelante. Bueno, este es el tema que vamos a ver posteriormente. Ok, veamos dos ejemplos. Entonces sí, los ejemplos estos están en la guía. Estos sí los tengo acá en PowerPoint porque esto sí me permite escribir. A diferencia que consideré la vez pasada que estaba en la misma pantalla ya la resolución. Entonces quiero que lo vayamos haciendo entre todos acá. Este es un problema de la guía. Es más, este es un problema que salió en examen. Ya vi, pero salió en examen. Se quiere examinar un tipo de piedra preciosa en una cordillera de Honduras. Se encontró el 20% no tenía impurezas, el 40% la impureza A, 50% la impureza B. Okay. Se examina una piedra y nos piden ciertas probabilidades. Nos piden ciertas probabilidades. Y no sé si recuerdan el problema que vimos ayer, bueno, ayer iba a decir antier, que la suma no tenía algo de lógica. Pues acá igual, la suma no tiene algo de lógica. Porque tenemos un 20%, un 40% y un 50%. Y esto si sumásemos los términos nos daría un 110%. Algo ilógico porque se supone que es el 100%. ¿Verdad? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, definir eventos. Definir eventos. Aquí no nos compliquemos. Un evento tenga impureza A. Que un evento tenga la impureza A. Que otro ejemplo tenga la impureza B. ¿Verdad? ¿Y qué nos ayuda a ver o analizar la información? Los diagramas de Venn. Como tenemos dos eventos, consideramos diagramas de Venn. Me quedó muy grande la pantalla acá. Dos eventos. Aquí tenemos solo el enunciado. Mucho nos ayudan los diagramas de Venn. Como son dos eventos, tendremos que considerar dos diagramas de Venn. Entonces, hay que ver la información que se nos da. Cómo esa información que se nos da la ubicamos dentro de este diagrama de Venn. Ok. Esa información es un 20%, ya vamos a ver de qué es, según el diagrama de Venn, 40% y 50%. Y eso los ubicamos aquí en el diagrama de Venn. Ok, ese 40%, ¿qué resulta ser? Si hemos definido los eventos, como mencionábamos previamente. Me voy con el 40%.
con el 40% de manera inicial. En ese 40%, ¿qué representa? Si los eventos es Pues, Es la impureza de A. sí, impureza de A. Impureza. Sería el evento A, A. ¿verdad? Ah, Sería el evento A. Lo había dejado acá medio oscuro. Sería el evento A. ¿Estamos? Ok. Ese Sí. 50%, la impureza B. impureza B. B. Ok. Y el 20%, Complemento. El complemento ¿pero de qué? El complemento de la unión. de De la la unión. unión. El complemento de la unión. Aquí sí cometí un error. A ver si encuentro acá donde está lo del símbolo. Es una unión, sí, complemento de la unión. Mucho copy-paste acá. Mucho copy-paste. Complemento de la unión. Entonces, ubiquemos los números acá o los términos acá. Lic. Tendríamos un 20%. Este 20% iría acá afuera, ¿verdad? Ah, no, pero jale el... Este 20% iría acá afuera. ¿Estamos de acuerdo? Y acá en la unión, ¿cuánto tendría que haber? 80. 80. Sí, en la unión tendría que haber 80. ¿Cómo encontramos eso? ¿Cómo Sistema. distribuimos ese 80 con un sistema? Con un sistema. No sé si estamos de acuerdo. Ok, permítanme hacer algo. Permítanme hacer algo. Control C, control V. Voy a ponerlo acá arriba. Voy a modificar esto. Estoy copiando. O sea, uso mucho el copy-paste, entonces a veces se me van algunos términos. Entonces estaríamos de acuerdo que acá sería un 80% probabilidad de la unión, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Estamos Sí. de acuerdo? Ok. Entonces, muchas veces utilizar las fórmulas. La segunda de estas fórmulas, esta de acá, la voy a copiar allá. La voy a copiar. ¿Dónde estoy aquí? Acá. Esta. Acá. Acá un poquito más. Sustituir numéricamente. Ese numéricamente es. La unión es el 80% o 0.8. Sí. La unión, estoy sustituyendo la unión. La de A, ¿cuánto es? 40%. 40%. Está todo en porcentajes, ¿verdad? No es tan correcto esto, porque lo ideal sería trabajar más en proporción. La de B, 50. 50. 50%. ¿Y qué nos hace falta? Espérame, La intersección. la intersección. Control C. La intersección. Y despejar de ahí para la intersección. ¿Cuánto sería la intersección? 10. Perdón, cometí un error acá. Espérenme, acá es menos. Ya he colocado más. Aquí es menos. Aquí es menos. Entonces la intersección es 10%. 10. Entonces tendríamos, permítame, voy a usar, auxiliarme de este para copiar los demás. El de acá sería 10%. Acá sería 10%. El de acá afuera, ¿cuánto sería? Perdón, en el...
No sé si me ven dónde estoy ubicado. ¿Ahí cuánto sería? 30. 30, ¿verdad? Porque en todo A debe de haber 40. En todo A debe de haber 40. Si aquí hay 10, acá tendría que haber 30, ¿verdad? Me voy a auxiliar de este de nuevo para copiar acá el otro. Y en la parte esta de aquí, ¿cuánto habría? ¿Cuánto le verá? 40. 40. Esa es la información en el diagrama de Venn. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, voy a borrar todo esto ahora entonces, porque ya ubicamos. Voy a borrar todo esto. No sé cómo. Permítanme, estoy tratando de borrar toda esta cosa. Cortar y esto de acá. Ok. Esa es la información. Cuando mencionaba que muchos de los errores que suelen tener o problemas que suelen presentar en el primer examen es esa información, traducirla en eso. Y los diagramas de Venn ayudan mucho a interpretar los datos. Si ya Licenciado, dígame. una pregunta, digamos que en este caso fuera que la intercepción nos diera con lo mismo, ¿cómo le puedo explicar? Digamos que en A siempre es 30%. Ah, no, mire, aquí hay que tener en cuenta todo sobre todo el gráfico e ir ubicando ahí. O sea, si me dice que nos den esto, debemos de tener presente que nos deben dar toda la información para poder completar todas las regiones del diagrama. Sí, pero digamos, va, que en un caso especial ahí, que en A tenemos ese 30% ya que nos dan, igual al encontrar la intercepción, digamos, nos da 30% también. Entonces ahí, como si nos piden un diagrama, no se No, pero si la podría... intersección es, si es así, acá afuera tendría que ir 0. Ah, entonces sí se puede poner 0, aunque... O sea, lo de los diagramas no es tan literalmente hablando, es más solo para guiarnos, que nos sirva de guía para la información. Ok. Sí, sí, le entendí. Sí, porque si vamos a, si lo que dice usted es que este tendría que estar dentro del otro. Tendría que ser algo así, pero el diagrama es solo para auxiliarnos. Ah, ok. Okay. Bueno, si ya Gracias. tenemos el diagrama, podríamos contestar estas preguntas. Podríamos contestar esas preguntas. Que tenga al menos una impureza. Bueno, les hago una observación previa. Les hago una observación previa. Como lo del examen va a ser en línea, entonces acá no, me imagino que lo más probable va a aparecer algo así y colocar solo los resultados. Pero si estamos interesados en los eventos, que tenga al menos una impureza es una unión. Que tenga dos impurezas es una intersección. ¿Sí? Tenga la impureza A, pero no la B, es una diferencia. No sé si estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Sí, sí. 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 Ok. Entonces, en el primer caso es una, bueno, si lo queremos colocar, es una unión. PDA, permítanme ver el símbolo, si están acá los símbolos de la unión. Tendría que buscarlo. Bueno, lo voy a colocar así, P o B. P o B. Recordar que el P, tendría que buscar el símbolo y por tiempo no lo hago. ¿Cuánto sería? 80. 80, ¿eh? 80%. Tenga dos impurezas, 10. 10. La operación, A y B. Es, bueno, una intersección. Intersección. Estoy colocando en letras porque si no tendré los símbolos en el otro lado sí los tengo identificados, pero acá sí no los veo.
Bien, como bien decía, 10%. Tenga la impureza A, pero no la B. Simbólicamente, ¿eso qué es? A menos B. A menos B. Bueno, aquí el B tengo que cambiarle para que me salga un poquito más pronunciado. Permítanme. A menos B. Mayúsculo es menos B. ¿Cuánto es en este caso? ¿Qué es A menos B? Solo ocurrió A. Solo 30. ocurrió A. ¿Qué sería? 30%. 30%. Ok. Y a lo Lick, más una una pregunta. impureza. Dígame. Una pregunta. Me dice ahí que tenga la impureza A, pero no la impureza B. Ajá. Si lo hacemos aritméticamente, no nos quedaría menos un signo negativo ahí. No. No te puede Ese es quedar el un pero. menos. Ese es el pero que les decía yo. O sea, ustedes se van, o sea, cuando me refiero a ustedes de manera general, los estudiantes se van de manera literal al problema. O sea, de manera literal encuentran algo ilógico. ¿A qué me refiero con literal? Pues que el 20 más 40 más 50 no da el 100%. Es algo ilógico. La probabilidad, las fórmulas no son literales. No es la probabilidad de A menos la probabilidad de B. Y sí se definía como la probabilidad de lo que está en el primero que no está en el segundo. Entonces, básicamente, la probabilidad de A menos B es esto, lo que está en azul. Lo que está en azul. Permítame, voy a buscarlo acá. Subjetiva. Ahí está, diferencia de eventos. Eventos que ocurre el primero, pero no ocurre el segundo. Es esta parte de aquí. Lo que está en A, que no está en B. Entonces, lo sombreado resulta ser eso. No es literal A. No es probabilidad de A menos probabilidad de B. Porque como bien mencionaba usted, nos quedaría algo negativo. Perdón, si estaba enchivolado, ya entendí. No, nada, perdón. Si es una duda, hay que aclararla, pues. Esa es la idea de la clase. No, sí, que ustedes me habían chivolado ahí. Ok. No sé si estamos de acuerdo. Y en el último, de que tenga a lo más una impureza. 90%. 90%. Y aquí viene la pregunta del millón. O sea, el 90% es así. Lo que está en blanco no tiene. Aquí solo tiene uno. Aquí solo tiene uno. Y dice a lo más. Entonces sería lo que está aquí afuera, este que está aquí y este que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lick. Y simbólicamente, ahí sí ya viene un pero. Permítame, voy a ver si me resulta así. La unión de el complemento con la unión normal. Permítame. Miren, el I es una intersección, es eso. ¿Qué es lo que, de todo esto de acá, cuál es lo que no se toma en cuenta? La intersección. La intersección. Como no se toma en cuenta la intersección, es el complemento de eso. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí, entendí. Ok. Otro ejemplo. De nuevo, si nos vamos a sumar literalmente los datos que se nos brindan, hay algo medio ilógico acá.
Se nos dice, se quiere examinar a un grupo grande de personas respecto a dos síntomas. Un síntoma A, un síntoma B. De la información que se nos da, el 20% tiene el síntoma A, solamente el síntoma A, el 30% solamente el síntoma B y el 10% ambos síntomas. Y el resto no tiene ninguna. Como antes, se nos pide una probabilidad. ¿Cuántos eventos hay acá? 2. ¿Qué nos conviene considerar? Diagramas de Venn. Nos conviene considerar diagramas de Venn. Como son 2 eventos, bueno, que síntoma A, síntoma B, 2 eventos, ver cómo consideramos ahora esa información. ¿Qué es en el diagrama de Venn ese 20%? ¿Qué es ese 30%? ¿Y qué es el 10%? ¿Sí? O sea, tenemos una información, el diagrama de Venn nos ayuda bastante. Y entonces tratar de ubicar esa información que se nos da según cómo definimos los eventos. Recordemos que hay que definir los eventos. Acá saldría fácil decir evento A tiene el síntoma A, evento B tiene el síntoma B. ¿Verdad? Entonces veamos, ese 20% ¿qué es? Gráficamente acá. ¿Dónde lo ubicaríamos? 10% en verde afuera de la intersección. Ve, en el círculo, pero a la par de la intersección. Gráfica, no sé si estamos de acuerdo con él. Él dice, permítame, voy a colocar acá, este 20% iría aquí. Pero sería 10 por la intersección, tomando en cuenta la intersección. ¿Qué sería en la intersección? Ah, no, entonces no, pero entonces ¿cómo sería? ¿Aquí cuánto sería? 10. 10. 10, ok. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Hay alguien que esté, voy a cambiarla por el sentido, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Pues le diré que los tienen malos todos entonces. Les digo de antemano que lo tienen malo todos. Muchas veces en los enunciados se suelen escribir términos capciosos de engañar fácilmente al estudiante, en este caso, ¿verdad? Voy a subrayar esta parte de acá. Distinguir esta parte de acá. Creo que es con esto. Bueno, lo voy a cambiar de color porque aquí si no recuerdo. Ok, ahí se nos dice, se considera que el 20% de las personas presenta solamente el síntoma A. Solamente el síntoma A. Entonces, si nos vamos al gráfico, afuera, lo que está en blanco, ¿cuántos síntomas tiene? Ninguno, ¿eh? Ninguno. Ok, lo que está en blanco. Donde tengo el cursor ahorita, ¿cuántos síntomas tiene? Solo el B. Solo el B sería. 1, solo B. Aquí tiene 30. 30. No, me refiero a cuántos, no el porcentaje. Solo 2 tiene síntomas. los 2. Los dos. ¿Y aquí cuántos tiene? 1. Un Solo síntoma. A. 1. 1 solo A. Entonces se considera que el 20% de las personas presenta solamente el síntoma A. Este 20%, permítame, estoy tratando de copiarlo. Este 20% iría aquí. Representa B A menos B. Si nos vamos a lo del diagrama de Venn, lo de la operación podría ser tan necesario o no, pero si nos vamos al enunciado se nos dice, presenta solamente el síntoma A, o sea, no tiene el B.
O sea, tiene el A, pero no el B. O sea, tiene el A, pero no el B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como se nos dé la información, podría ser capciosa para engañarnos en uno u otro sentido. De manera similar, se nos dice más adelante, el 30% tiene únicamente el síntoma D. Voy a colocarle un color diferente para resaltarlo. 30%. No sé si se logra ver con el color ese medio payulito realmente. Voy a cambiarlo. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Okay. ¿Y ese 30% dónde iría entonces? No, mejor ponga uno más profundo Ok, porque sí. no se alcanza a ver. Ok, sí. Yo acá, pero alguien dijo así, bueno. Lo que quiero es un color que se vea. ¿Ese? Sí. Ok, sí, sí se ve más. Ok. Ese 30%, este 30%, ¿dónde iría? En B. Solo en B. Únicamente en B. ¿Aquí o acá? Solo en lo verde. Solo en lo verde. Aquí, ¿verdad? Iría acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa información es, permítanme que lo tengo acá en color, es B menos A. Y dice, 10% tiene ambos síntomas. El 10% tiene ambos síntomas. Gráficamente, este 10%, ¿dónde iría acá? En la intersección de A y B. En la intersección. Acá. Aquí. Solo permítame, estoy tratando de ubicarlo. 10% iría acá. ¿No? Ok. Y afuera, entonces, ¿cuánto iría? 90%. Estoy tratando de copiar acá. Oh, perdón, vale, perdón, estoy. Ok. Acá afuera, ¿cuánto iría? 40. 40. Porque debe ser el 100%. Bueno, ya con eso tenemos la información para contestar las preguntas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Hay un orden diferente como se da la información. Entonces hay que tener presente, sobre todo ubicarla bien. Y muchos, y voy a ser así extremista, creo que cayeron en eso del de A, ¿verdad? Porque aquí hay una palabra clave, solamente A, ¿verdad? Bueno, y así agrupando acá, así ya considerando entonces, este de acá era la intersección, ¿verdad? Ok. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Sí, ok. Sí. Borro esto de acá entonces. Si ya tenemos el diagrama de Venn, lo que tendremos que ver es ubicar la región que nos están pidiendo según la probabilidad solicitada. Ok, olvidémonos acá de las operaciones. Que la persona no presente no presente síntoma alguno. ¿Cuánto sería? Y esa información 40. la sacamos 40. del 40. Presente al menos un síntoma. 60. 50. 90. 50. Pero tampoco el 90. brinco, más de alguno la de pegar. Al menos un síntoma. 60. Ubiquémonos de nuevo. 60. Aquí, permítame buscar de nuevo el cursor, el puntero. No sé por qué no la agarra el puntero, esta cosa. Ah, espérame, ya sé qué. No me agarra el puntero, entonces voy a ir con esto de acá. Acá afuera, ¿cuántos hay? Ah, es que está ubicado aquí esta cosa.
Acá afuera, ¿cuántos hay? ¿Cuántos síntomas tiene? Ni uno. Ni uno, ¿va? Ninguno. Acá, 1, 1, uno. Acá, 1, 1. uno. Y acá, 2, Ambos. entonces, ¿cuántos tiene la pregunta? 50. ¿Sería? 50. 50. ¿Sí? 50, sí. Le escucho bastante bajito, pero le aseguro que no. No, es 60. 60. Porque si, eso es un 6 de más. Si dice al menos, es que puede tener uno. Al menos, o sea, el menor valor es 1. Puede tener 2. Oh, ¿Sí o no? Sí, 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 profe. Esas son los detallitos que les mencionaba antes de interpretación, de lectura, que nos lleva a equivocarnos. Y el último caso, el síntoma A, pero no el B. Ya está ahí. 20. 30. No, 20, 20, 20. Ah, ya. Escucha. Esa sería la respuesta. No sé si habrá alguna pregunta. Yo tengo una, Lick. Dígame. Con respecto a la segunda, que dice que la persona tenga al menos un síntoma, esa es parecida a la última pregunta del ejercicio anterior, que decía que tuviera una de las impurezas. Permítame, no quiero ver la pregunta anterior. Sí, debe ser algo similar. A lo más, nada más que quiera a lo más. Entonces era lo de afuera y lo de acá. O sea, lo que hay que tener Ok. presente es, voy a cambiar este aquí, voy a cambiar los números estos acá. Acá no hay ninguno. Aquí solo tiene uno. Acá solo tiene uno. Y acá lo tienen los dos. Ujú. No sé si lo ve. Sí. Entonces decía acá, si dice a lo más 1, puede que sea 0 o puede que sea 1. ¿Sí? En Sí. ese último, como decía, al menos, o sea, lo menor es 1. 1 y 2. O que Ah, tenga ya. 1 o bien que tenga 2. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Trato de ubicarme acá, en este de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí. Vamos a continuar entonces con lo de la clase. Ok. Se me quedó guindado el del... Ah, pero me voy a hacer una cosa. Permítame, estoy buscando el cursor que se había quedado como guindado ahí. Ok, sí. Ok. Bien. Miren, lo que nos vamos a tratar de ver hoy son sobre todo las fórmulas de los temas que nos hace falta considerar, ¿verdad? Por si no nos da tiempo de verlo todo, ¿verdad? Ok. Acá hay un error también, ya había otro error acá. Mucho copy-paste. Lo estoy anotando aquí para corregirlos. Permítanme. Ok. La probabilidad condicional. Mira, acá hay un error. Donde está aquí hay un error acá. Ah, no, permítanme. No. Demasiado copy-paste. Todo esto está malo. Okay. Todo esto, ahí están intercambiados los términos A y B en la definición. Pucha, qué verdad. Pido disculpas.
Están intercambiados los términos acá en la definición. Acá debe ser A y acá debe de ser B. O sea, el A y B, repito, en la definición están intercambiados. Bueno, la idea es que se habla de dos eventos, y se suele conocer como probabilidad condicional de que ocurra uno si ya ocurrió el otro. Repito, aquí están intercambiados en la definición los términos. O sea, la idea acá es lo siguiente. La probabilidad de que ocurra B si ya ocurrió A. El término, esta expresión, trato de ubicar solo el A y B. Esa expresión que tenemos acá se suele leer B dado A o B si A. Y la idea es, permítame, voy a hacer algo acá antes. Les voy a mandar esto de nuevo porque aquí hay un error. He encontrado algunos errores, entonces estoy corrigiendo y los voy a mandar acá. Voy a tapar eso de acá. Okay. Miren, la idea es que se tienen dos eventos. Se tienen, se ve bien feo eso, dos eventos. Y se quiere hallar la probabilidad de un evento si ya ocurrió el otro. La idea es hallar la probabilidad de un evento si ya ocurrió el otro evento, ¿verdad? Si ya ocurrió el otro evento. Entonces, y se suele representar de esta forma. B dado A. La pleca se suele leer como dado. Dado no de dado de lanzar, sino dado como de condición. O sí. Y tampoco no es un sí de afirmación, sino que un sí de condición. Y este evento, este tipo de probabilidad se suele utilizar cuando ya se sabe que algo ocurrió, ¿verdad? Si ya se sabe que algo ocurrió. Permítanme. Estoy utilizando unos colores aquí medio raros que más estrambóticos que mandados a hacer. Okay. Se suele utilizar cuando se sabe que algo ya ocurrió. Y se define de esta manera, como la probabilidad de la intersección sobre el evento que ya pasó, sobre aquel evento que ya ocurrió. ¿Verdad? Se suele leer, como tenemos escrito acá, P de B dado A. P de B dado A. No sé si estamos de acuerdo. Es representación, ¿no? Es representación. Es la probabilidad de B si ya ocurrió A. Repito, acá hay un error. Lo voy a corregir. Se las mando de nuevo a la presentación con los errores corregidos que ya encontré. Entonces, se suele leer como probabilidad condicional la probabilidad de B si ya ocurrió A. Y se define como la probabilidad de la intersección entre los dos eventos sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. Es representación. En palabras, lo que tenemos acá. En palabras, como lo que tenemos acá. B dado A. Ya sucedió. La probabilidad de A y B, que resulta ser la intersección sobre el evento que ya ocurrió. Y acá hay un ejemplo, más que todo ilustrativo, corto, ilustrativo, de que es una probabilidad condicional. Tenemos que la probabilidad de que un turista haya visitado Copán, aquí en el enunciado ya tengo indirectamente definido los eventos, más por espacio en la presentación. Se nos dice que la probabilidad de que un turista haya visitado Copán Ruinas, le llamé D, es 0.7. Mamma mía. Es 0.7. La probabilidad de que haya visitado Copán Ruinas es 0.7. Que haya visitado Islas de la Bahía, le llamamos evento E, es 0.6. Y la probabilidad de que haya visitado ambos sitios es 0.5. Y nos piden allá la probabilidad de que el turista visite Copán, fue lo que le llamamos D previamente aquí.
visite Copán, siendo que ya visitó Islas de la Bahía. Este tipo de probabilidad se utiliza cuando se quiere hallar, valga la redundancia, la probabilidad de un evento si se sabe que ya ocurrió algo. Hay una información pasada de algún evento, alguna información pasada de algún evento. Entonces, ¿qué se sabe acá? Hay cierta información pasada de que ya visitó Islas de la Bahía. Hay información pasada, ¿verdad? Y si los eventos los definimos así, como D, visitó Copán, E, visitó Islas de la Bahía, y acá nos dice ambos, este de acá sería la intersección, ¿verdad? Porque nos dice que visitó ambos. La probabilidad se define, la condicional, como la probabilidad de la intersección sobre el que ya pasó. Bueno, aquí creo que es más fácil identificar cuál es el de la intersección, porque nos dice visitó ambos, 0.5, que sería 0.5, sobre el que ya pasó. Y se nos dice acá que el que ya visitó fue Islas de la Bahía, ¿verdad? Y que si ya visitó Islas de la Bahía, su probabilidad era 0.6. ¿No? Si ya visitó Islas de la Bahía, 0.6. Y encontramos como fracción decimal porcentajes. Y recordar que siempre hay una interpretación, bueno, en este caso, que existirá un 83.33% de posibilidad que visite ruinas si ya visitó Islas de la Bahía. O sea, la condición que se tiene simbólicamente aquí. Haga D es que visite Copán, dado que ya visitó las islas. La información que se conoce del pasado. Porque ahí, No sé si el ejemplo está claro. ¿Sí? porque ahí se interpreta que el evento es el que ya visitó, si también dice que un turista haya visitado Copán Ruinas. No, pero esa es una información que sobra ahí. Sí. O sea, porque la probabilidad condicional... Es un dato no es un dato Bueno, necesario, el 0.7 bueno, entonces. al menos, si solo es para esto, no. Porque podría ser que visite las islas o Copán, porque ahí sería una unión. Sí, al menos para esta pregunta no es necesaria la información. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, aquí solo está medio resumido para esto de acá. Okay. Miren, se suele utilizar algo bastante que se suele conocer como tablas de contingencia. Las tablas de contingencia también se les suele llamar como tablas de doble entrada. Tablas de doble entrada, donde básicamente hay alguna condición en filas, o sea, para acá, hay condición en filas, para acá. Y hay condición en columnas, o sea, en filas, en columnas, ¿verdad? Y la información se suele tabular de manera tal que donde se crucen las filas con las columnas tengamos una intersección. Tengamos una intersección, ¿verdad? Entonces, una tabla acá donde aparentemente se tiene información, perdón, resumida entre hombres y mujeres que fuman. Entre hombres y mujeres que fuman. Y entre paréntesis, pues los eventos asociados acá. De la información de la tabla, pues vendría a ser, hay 24 hombres, si me voy con los hombres, hay 24 hombres, estoy acá, que fuman. Hombres que fuman. Hay 36 hombres, me voy hacia la izquierda, que no fuman. ¿Verdad? Que no fuman. Y así sucesivamente. Se suele conocer como tablas de contingencias, muy utilizado, muy utilizado, o tablas de doble entrada. ¿Verdad? Lee, Entonces, una duda. de nuevo, dígame. Ahí dice la probabilidad que sea hombre y fume es 24 sobre 90. ¿No debería ser 24 sobre 60? Bien, ya lo vemos.
Ya lo vemos. Sí. Ok, está bien la pregunta. Solo permítame, voy a referirme primero a caso de acá. Ok. Decía, se conocen como tablas de doble entrada, ¿verdad? Supongamos que nos piden la probabilidad de que fume. Ah, bueno. Aquí necesito mencionar algo que quizás aclare su pregunta previa. Obviamente, si en las tablas de doble entrada, si sumamos en filas, el total de la suma de filas deberá de ser igual al total de las sumas en columnas. Acá sumamos los que fuman, serían 24 más 20. O sea, fuman en total 34. Los que no fuman, 36 más 20, suman en total 56. La cantidad de hombres, 24 hombres que fuman y 36 que no fuman. ¿Verdad? Y como mencionaba, la suma del total en columnas, estoy acá hacia abajo. La suma deberá de ser 90. Y el total de las sumas en filas, estoy ahora acá, esa suma también deberá de ser 90. En total, esta es la cantidad de gente consultada, 90. No sé si estamos de acuerdo. Sí. El total es 90. Ok. Entonces, en el primera de las preguntas, la probabilidad de que fume, ¿cuántos fuman? Como dicen, de que fumen, no especifica si es hombre o mujer. El total que fuman es 34. Y el 34, ¿entre qué tendremos que dividirlo? Entre el total de personas consultadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 34 sobre 90. ¿Sí? Ok. La pregunta que hacía, bueno, no me fijé en el nombre, realmente le pido disculpas. Acá, de que sea hombre y fume, como es un I, deberá de ser una intersección. Esa intersección es precisamente la que se da aquí, cuando intersectamos filas con columnas. O sea, filas, hacia acá filas, muy despacito. Filas con columnas. Columnas hacia abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hombres? Porque la pregunta hace referencia a hombres y que fumen. Son 24. Y este 24, ¿entre cuánto lo dividimos? Entre el total de personas observadas. ¿Cuántas personas fueron observadas? 90, ¿verdad? Ah, es que yo pensé que se refería exclusivamente a los hombres. En la pregunta, No. en ese inciso. No, ok. Entonces, en el ejemplo está eso. Aquí ahora sí. ¿Cuál es la probabilidad que sea hombre? Sí, sí. La condicional, en la condicional hay una palabra clave. El sí. No es un sí de condición, de afirmación, sino de condición. Entonces, acá sí sería. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Sí, fuma. Como es probabilidad condicional, por este sí, lo encontramos como la intersección, que sería H, intersección F sobre el que ya se sabe. ¿Qué se sabe de acá? Que fuma. Ah, bueno, antes de continuar, quiero referirme a algo importante. Pero me quiero subrayar aquí dos cosas. Este y este. Ok. El I nos servía para una intersección. Dos eventos, el I, la intersección. El O para una
unión. El complemento lo identificamos con un no. Y la condicional la podemos identificar. Voy a retroceder a la página anterior. La condicional la podemos identificar con la palabra dado o en su defecto como la palabra sí. Cualquiera de estas dos expresiones nos van a servir para identificar una probabilidad condicional. Nos va a servir para identificar una probabilidad condicional. En la probabilidad condicional se involucran dos eventos. Y hay un evento que se sabe. La información de un evento ya se sabe. Entonces, ese evento que ya se sabe es el que va después de la pleca. Entonces, acá hay un sí. Hay un sí. ¿Lo logran ver? Sí. Sí, hay un sí. Hay dos eventos. El sí nos indica que el evento es, la probabilidad es condicional. Hay un evento antes y un evento después. Hay un evento antes y un evento después. ¿Verdad? ¿Cuál es el que ya se conoce? El que está después del sí. Entonces lo que nos estarían pidiendo es esto. H, pleca. El pleca es el sí o es el dado, según la palabra que aparezca aquí. De que sea hombre, sí. El pleca acá sería sí, porque la palabra que aparece. Fuma. ¿Y cómo se definía? Como la intersección entre el que ya se conoce. Probabilidad de la intersección entre el que ya se conoce. Bueno, y son los que teníamos acá. Aquí teníamos la probabilidad de la intersección, aquí más que todo, la probabilidad de la intersección que sea hombre y, la intersección es un y, fume, entre la probabilidad de que fume. Entonces la probabilidad sería ese valor numérico que tenemos ahí, 0.7059. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ok. Miren, hay un tema que quiero que se lean. Esto es una aplicación de la condicional. Si ustedes se fijan, lo de la tarea, déjenme ver si la tengo aquí en mi archivo. Le había puesto para la plataforma. Pero anda buscando, anda buscándolo. Ah, será que ya la... Permítame, ando buscando lo de la tarea. Una memoria USB, tal vez ha de ser eso. Vaya. Permítame ver si está acá entonces. Tarea. Tarea 1. Estoy abriendo la página de la tarea. Quiero mostrarles algo. Se supone que verán acá porque está en PDF. Bueno, si alguien vio lo de la tarea. Este es el problema de la computadora cuando tiene cargado muchas cosas. También quiero abrir esta la tarea para mostrarles algo. Ok, a ver si ahora sí abre. Ok. Tarea. Esa tarea vale 15 puntos. No sé si alguien se haya percatado de eso.
Es la tarea que les puse en la plataforma, que hemos tomado algunos ejemplos para acá. Esa vale 15 puntos. Pero, si nos vamos a la información inicial, de la clase, acá, a la formación inicial de la clase, tendría que ser en la página 1, página 2. Lo de tareas, estoy yendo a la página 2, lo de tarea debe de ser 25%. Deberá de ser 25%. De esos 25%, 15 es la que está en la plataforma. 15 es la que está en la plataforma. Y los 10 restantes es esta que se van a tener que leer ustedes. Ya les explico el por qué. Esta que se van a leer ustedes. Está de la página 34. De la página 34. A ver, 34, 35, 36, 34, 35 y 36. Esto es una aplicación. O sea, aplicación práctica. ¿No? Se conoce como sensibilidad y especificidad. Repito, está de la página 34 a la 36. Con eso de la pandemia, están muy de moda las tales pruebas. Las pruebas PCR y todas aquellas cosas pruebas que le queremos llamar ahí. Y en esas pruebas se distinguen ciertos términos que se conocen como, de manera inicial, verdadero positivo, falso positivo, verdadero positivo, falso positivo, verdadero negativo, falso negativo. Falso negativo. Y la idea es encontrar ciertos términos, esos términos se conocen acá como sensibilidad. Bueno, si alguien ha visto las noticias, quizás lo ha escuchado por ahí. Especificidad, valores predictivos positivos y negativos. Sobre todo estos dos primeros. Y estas expresiones se definen como condicionales. Digamos uno de ellos, que la prueba de positiva y se sabe que la persona está enferma. Es una probabilidad condicional. ¿Por qué dejé esta tarea? Bueno, es una tarea que encaja quizás a la perfección ahorita con lo de esto del virus de acá y de las pruebas de los tales falsos positivos o verdaderos negativos, o sea, como se le quiera llamar, ¿verdad? Entonces, esos 10 puntos va a ser una tarea, pero esta tarea la voy a poner como una prueba, donde básicamente un problema como el que está en la página 36, y que según la tabla de la información que se dé ahí, encontrar estos términos, sensibilidad y especificidad. Me traba la lengua, ¿verdad? Esos son los 10 puntos. Entonces, estas 3 páginas tienen que leérselas. La tarea la voy a subir el fin de semana. Esta va a aparecer ahí como una prueba, ¿verdad? Como una prueba. O sea, pero solo van a colocar subir los resultados, ¿verdad? Estos son los otros 10 puntos de la tarea. Y esto lo consideré muy de moda con tragedia y todo aquello. Eso es lo de la pandemia. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Aquí hay 10 puntos Sí. y allá hay 15 puntos. No sé si alguien se había percatado de los 15 puntos, pero aquella vale 15 puntos y esta la voy a subir el fin de semana. Es un problema. Es un problema como el que está resuelto en la 36. ¿Verdad? Como está resuelto en la 36. Y estos términos, sobre todo, repito, si alguien ha visto noticias buenas o malas que suelen dar las televisoras, sobre todo, se mencionan muchísimo estos dos términos. ¿Por qué consideré eso?
porque es muy frecuente escuchar a alguien que la estadística no sirve para nada. ¿No? Alguien lo escribió en la primera reunión. Bien, avancemos. Regla de multiplicación. La regla de multiplicación es una que se suele utilizar. Consideramos un evento condicional. Consideramos un evento condicional. Como lo tenemos de esta manera, tenemos la probabilidad de B dado A. O sea, sabemos qué pasó con A. Sabemos qué pasó con A. ¿Verdad? Y acá, como hay una ecuación, este término que se está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad. Este término, repito, que se está dividiendo lo pasamos a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándonos esto, la probabilidad de la intersección. La intersección es lo que está acá arriba. La intersección es lo que está acá arriba. Y este término que se está dividiendo, al pasarlo a multiplicar hacia acá, nos quedaría como PDA por la probabilidad de B, dado A. Se conoce como regla de la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se suele utilizar en eventos donde pasa primero A, ocurre primero A y después ocurre B. Ocurre primero A y después ocurre B. ¿Verdad? Ok, voy a hacer algo. Quiero terminar el contenido. Entonces voy a hacer referencia a las fórmulas nada más. Y ya la próxima semana vemos ejemplos de esto. ¿Verdad? Para que nos dé oportunidad de tiempo y si se les da oportunidad de leerlo bien. Esta fórmula se utiliza cuando ocurre primero A y después B. Okay. Hay un caso particular de lo que vamos a conocer como eventos independientes. Dos eventos son independientes si cumplen esta condición. Son independientes si cumplen esta condición. Esta es probabilidad de B. Esta es probabilidad de B. La primera. Y la segunda es probabilidad de B si ocurrió A. ¿Lo recuerdan, verdad? El pleca es una probabilidad condicional. Esa resulta ser una probabilidad condicional. ¿Verdad? Y sobre todo, se suele utilizar esta condición. No lo agarro todo. Yo qué sé. Se suele utilizar más esta condición. Se encuentra fácilmente de acá. La probabilidad de la intersección es esta, la fórmula antes. Y en vez de considerar probabilidad de B dado A, como son independientes, este de aquí. Esta es una fórmula que se utiliza en esos eventos que son independientes. El problema es que muchas veces la independencia de eventos, bueno, si nos lo asociamos con variables, es que una no tiene que ver con otra. Una no tiene que ver con otra. Cuando hablábamos de X y Y es una función de X. X era variable independiente. X no tenía que ver con nada. Pero Y era una variable dependiente. O sea, Y dependía de X. Y en los eventos, cuando se habla de eso, de independencia, es que cumplan esta condición o, en su defecto, esta de acá. Y acá un ejemplo medio extremista tal vez, tendrá que ver algo o de alguna forma el que sale campeón en Honduras con el que sale campeón en España. Tiene que ver uno con lo otro. No. Nada, ¿verdad? No. Entonces son eventos independientes. O si hay un experimento donde se lanza un dado
y se lanza una moneda. Tendrá que ver el resultado del dado con el resultado de la moneda. No, ¿verdad? Entonces, igual, los eventos son independientes, ¿verdad? Los eventos son independientes. Y acá hay unos ejemplos. Si se los pueden leer, sería excelente, ¿verdad? Lo vamos a considerar. Lo que quiero es ver todas las fórmulas. Acá hay ejemplos sobre eventos independientes. Siguen los eventos. Okay. Y finalmente, hay dos fórmulas. Una que se conoce como probabilidad total. La idea de la probabilidad total es que ese evento, bueno, acá el evento B se puede expresar como intersecciones de varios eventos. Como intersecciones de varios eventos. ¿Verdad? Este sí es más complicadito de quizás de verlo así a priori, ha mencionado, ¿no? Se quiere dar la probabilidad de un evento, pero este evento, el evento B, se puede ver afectado por los posibles resultados de A, donde A ocurrió antes y de ese A tiene posibles resultados. Y hay otro que se conoce como, hay un ejemplo acá, el ejemplo sí es bastante ilustrativo, hay otro ejemplo, otro que se conoce como teorema de Bayes. ¿Verdad? Si se lo pueden leer, sería excelente, ¿verdad? Entre comillas, ese es el temario del examen. Ok, me voy acá. Me voy acá. Hemos considerado hasta aquí, hasta el condicional, quizás, hasta, permítame, no creo, ahí está ya, hasta el condicional, ¿verdad? De acá. Si los eventos son independientes, pues se debe de cumplir esta condición. Esta es, perdón, la de regla de multiplicación. Si los eventos son independientes, deberá cumplirse esto de acá. ¿Verdad? Y los dos últimos, pues son la regla de multiplicación, perdón, la regla de partición y ese que vamos a ver como teorema de Bayes. Yo les pediría que si se lo pueden leer, sí están, espero, bastante explicativos acá cómo hacer uso de estos, ¿verdad? No entendí para qué era el teorema de Bayes. Mire, el teorema de Bayes se suele utilizar, voy a buscar acá la información, está escrito. El teorema de Bayes se suele utilizar cuando, me voy al caso gráfico. Cuando ya se sabe, hay un evento en varios pasos, se sabe el resultado final y ese resultado final, saber de cuál de los posibles resultados del primer paso se obtuvo. Está explicado acá, está explicado y espero que esté bien explicado, ¿verdad? De todos modos lo vamos a considerar más adelante, ¿verdad? Sobre los exámenes, me quiero buscar algo acá. Sobre los exámenes me habló el coordinador hoy. El examen